Asesinos en serie colombianos. Pedro Alonso López, el apodo El Monstruo de los Andes. Modus operandi: era un pedófilo y estrangulador que se calcula que llegó a asesinar a cerca de 350 niñas. Es el asesino en serie que más asesinatos ha cometido. Entre 1978 y 1980 en Perú, Colombia y Ecuador. La Interpol lo busca desde el año 2002 por el asesinato de 350 personas. Se presume que la última vez que lo vieron fue en Florida Blanca o Bucaramanga, en el departamento de Santander, en el año 2010. En el año 2012, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, ocurrió el homicidio de la niña Andrea Marcela García Buitrago, y en el año 2013 el programa de televisión Crónicas de RCN dijo que el monstruo de los Andes era posiblemente el sospechoso debido a las características del crimen. Luis Alberto Garavito Cubillos, seudónimo La Bestia, El Monje, Alfredo Salazar o El Monstruo de Génova. Modus operandi: es un pedófilo y agresor sexual que violó y asesinó por apuñalamiento o por estrangulación. Asesino en serie de niños que llegó a castrarlos y a decapitarlos, según los informes de la Fiscalía. Garavito asesinó a 172 menores de edad. La suma total sería de 200 víctimas entre 1992 y 1998 tan solo en Colombia. Admitió haber cometido varias decenas de infanticidios en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. El número comprobado más se sabe por su propio testimonio, que puede sobrepasar los 250 infantes. Según la Fiscalía, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. Daniel Camargo, seudónimo El Sádico de Chanquito o El Monstruo de los Manglares. Modus operandi: pedófilo, violador, asesino en serie, estrangulador de 71 niñas en varias ciudades de Colombia y Ecuador entre 1983 y 1986. Se cree que su número de víctimas asciende a la aproximación de 150. Condenado a 16 años y asesinado en la prisión por un familiar de las víctimas. Nicolás Jiménez, apodo El Hombre Fiera. Modus operandi: asesino serial colombiano de principios del siglo XX. Actuaba sobre el altiplano cundiboyacense, atacando sin piedad y asesinando salvajemente a sus víctimas. Operó durante la Guerra de los 1000 días, causando tanto pavor entre la población de soldados y policías que se dedicaron a perseguirlo, pese que en el país se encontraba inmerso en dicho conflicto. Su modus operandi era el siguiente: él con algunos compañeros llegaba a una casa de campo y se presentaba como guarda de licores. Cuando le abrían la puerta, entraba y asesinaba con machete a todas las personas que se encontraban, inclusive niños. Los cronistas de la época señalan que causó la muerte de aproximadamente 35 personas. Falleció en 1932 a la edad de 53 años en el Panóptico de Tunja. Rubén Villalobos Herrera, El Monstruo de los Caños Negros. Modus operandi: el asesino serial colombiano responsable de abuso sexual contra 11 de las 9 víctimas que fueron asesinadas. Los hechos en la vereda denominada Caños Negros, al norte de Villavicencio. A las mujeres de su preferencia estaban entre los 20 a 70 años, con preferencia de 50 a 70. Seleccionando a sus víctimas al azar, parqueándose sobre la vía de Catama en un motocarguero que conducía él y desde el cual ofrecía llevarlas al lugar de residencia. Luego, cuando estas víctimas aceptaban la supuesta cortesía, procedía a adentrarlas a la fuerza hasta uno de los potreros circundantes, donde las abusaba sexualmente y luego las agredía brutalmente, incluso hasta producirles la muerte. Luis Gregorio Ramírez Maestre, seudónimo Dexter Criollo, El Asesino de Tenerife o El Monstruo de Tenerife. Modus operandi: responsable de varios asesinatos en el noreste colombiano durante el 2012. Sus víctimas fueron mototaxistas entre 19 y 30 años de edad, a quienes con engaños conducía a sitios apartados de la ciudad, los robaba, los torturaba y los estrangulaba.
Freddy Armando Valencia, seudónimo El Monstruo de Monserrate. Modus operandi: es ex señalado de asesinar 9 mujeres, todas eran habitantes de la calle. Mediante ofrecimientos de comida y droga, invitaba a las mujeres a su cambuche, ubicado en los cerros orientales de Bogotá, para solicitarles favores sexuales. Luego las asesinaba asfixiándolas. Las autoridades han confirmado la muerte de 9. Se cree que son 19 las mujeres asesinadas. María Concepción Ladino, seudónimo La Bruja Asesina. Modus operandi: estafadora que practicaba la brujería, asesinó a 6 personas, tanto hombres como mujeres de condición económica holgada, entre 1994 y 1998, en varias ciudades colombianas. Primero los narcotizaba con benzodiazepina, una vez indefensos los asesinaba. Degolló, mató a golpes e incluso llegó a quemar vivas a sus víctimas. Manuel Octavio Bermúdez, seudónimo El Monstruo de los Cañaduzales. Modus operandi: era un imitador de Luis Alfredo Garavito. Violó y asesinó a 21 niños entre 1998 y 2003 en varios distritos colombianos. Engañaba a los niños para que los siguieran a las plantaciones de caña de azúcar, en donde los sedaba con inyecciones de lidocaína. Nepomuceno Matallana, seudónimo Doctor Mata o el Tinterillo Asesino. Modus operandi: juzgado y condenado en 1949 a 24 años de cárcel por el asesinato de un comerciante, aunque se sospecha autor de los asesinatos o desapariciones de otras 6 o 7 personas a quien engañaba haciéndoselas pasar por un abogado para que le firmaran poderes amplios sobre sus propiedades, con el pretexto de grandes negocios, después de lo cual desaparecían y eran encontrados muertos. Sandra Natalia Giraldo, José Adrián Henao Giraldo, Luis Elena Carvajal Castaño, Suremay Patricia Giraldo Zapata, Emilce Juliana Rojas Castaño y Oliverín Ingapié López, seudónimo Las Viudas Negras de Antioquia. Modus operandi: responsables de múltiples homicidios. Era un grupo de asesinos en serie que engañaban a hombres de clase media y baja con falsas promesas de emigrar legalmente a los Estados Unidos. Arreglaban matrimonios y contrataban seguros de vida para los incautos. Una vez se contraían las nupcias o legalizaban la unión libre con algún miembro de la organización, la víctima era llevada a luna de miel, situación que era aprovechada para asesinarla, pretendiendo presentar el homicidio como una muerte accidental. Estuvieron activas entre el 2010 y el 2011 en Antioquia, Colombia. Teófilo Rojas Barón, seudónimo El Chispas. Descripción: fue uno de los bandoleros colombianos, considerado uno de los criminales más grandes que recuerde la historia colombiana. Entre aproximadamente 1948 y 1963 comandó un grupo de 65 forajidos, a los cuales se les atribuyen más de 592 asesinatos. Luis Alberto Malagón Suárez, seudónimo Sádico del Rincón. En los reportes de la prensa se encuentran que al parecer violó y dio muerte a 6 niñas en el barrio Rincón, en la localidad de Suba, en Bogotá. Al parecer buscaba y llevaba hasta su casa a las menores para violarlas, luego las descuartizaba y las sacaba a la calle en bolsas de basura. Yadira Narváez, la reina de la escopolamina. Descripción: responsable de 4 asesinatos en el 2011 en Florencia, Caquetá. Sus víctimas fueron hombres maduros a quienes envenenó con un agroquímico llamado furarán o carbofurarán. Tras haberse ganado su confianza, estuvo motivada por intereses económicos. ¿Quieres más? Comparte el video, dale me gusta y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos videos.